Buenas, en este video vamos a ver una introducción a la técnica de detección homodina y al instrumento de amplificador lock-in con el que se hace esta técnica, que se van a usar en al menos dos prácticas de laboratorio 4. Así que veamos. Amplificador lock-in y mediciones homodinas. Em, bueno, lo primero que hay que entender es diferenciar una cosa de la otra, digamos. En, solemos acostumbrarnos a llamar directamente amplificador lock-in, a todo lo que hacemos, ¿no? Pero hay que diferenciar lo que es el instrumento puntualmente de la técnica. El amplificador lock-in es un instrumento de laboratorio que hace una función muy específica. Es tomar una señal, multiplicarla por una una señal de referencia armónica interna, ¿no? Esa multiplicación sale acá, y filtrarla con un pasabajos. Bueno, y posteriormente de esto se puede amplificar. Algo que en abstracto no se podría preguntar para qué sirve esto. Bueno, siguiendo la cuenta acá, digamos, nos puede dar una idea de cuál es la utilidad que puede llegar a tener esto. Supongamos que tenemos una señal como esta, que también es una señal con una base armónica, un coseno de un omega r, y que tiene una amplitud que cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, al multiplicarlo por una referencia que sea exactamente el mismo coseno con omega r, esto acá es hipotético, ¿no? Lo que nos va a pasar es que los picos de la señal original coinciden con las crestas del seno o el coseno de referencia. Los valles, digamos, del coseno de referencia coinciden con los picos negativos de la señal y por ende también nos van a dar positivos, y el resultado de la multiplicación va a ser un perfil también oscilante, digamos, pero en vez de oscilar en torno a cero va a ser una señal positiva, y cuyos máximos de los picos estos siguen esencialmente la envolvente de la amplitud, ¿no?, de la señal original que queríamos utilizar. Entonces, si aplicamos un pasabajos, ¿no?, como los que vimos en laboratorio 3, por ejemplo, ¿no?, un RC o algo parecido, nosotros vamos a ir llenando los espacios muertos acá. Vamos a tener como una especie de promedio de esta señal oscilante, que como de esto a positiva no va a promediar a cero, y nos va a dar algo proporcional a la envolvente esa que estábamos buscando. Eso se puede ver acá, ¿no? Al multiplicar, nosotros tenemos una amplitud por lo que teníamos, eran dos cosenos, me queda un coseno cuadrado, y el coseno cuadrado se puede descomponer en un 1 más coseno de 2 veces la frecuencia original dividido 2. Y obviamente todo esto multiplicado por la amplitud que nos modulaba todo. Bueno, esencialmente el pasabajos lo que va a hacer es matar la parte de la señal multiplicada esta que tiene altas frecuencias, ¿no?, y quedarnos solamente con la amplitud, o sea, lo que le llaman el término constante, que no necesariamente es constante. Acá pusimos una amplitud que depende del tiempo, pero constante en el sentido de que tiene tiempos característicos mucho más lentos que la frecuencia de base, y bueno, eso va a ser nuestra envolvente. Acá ya tienen una idea de por qué nos puede ser útil esta técnica, ¿no? Como dije, es un amplificador lock-in. A lo último lo que hace es amplificar. Pero ¿por qué tanto instrumental para realizar esencialmente una operación de obtener una envolvente y amplificar? Bueno, hay varias razones y vamos a ir viéndolas en la diapositiva. Por otro lado, la medición homodina es una técnica que aplica esta idea de mezclar dos frecuencias, una referencia y una señal, multiplicarlas y pasarlas por un pasabajos. O sea, esencialmente un lock-in es algo que sirve para hacer esta técnica homodina, pero hay una sutileza que en muchos experimentos puede ser bastante relevante, que es que cuando la señal de referencia viene de un oscilador, que es tanto la que utiliza el amplificador lock-in como la
la señal con la que se modula algún aspecto del experimento, que es lo que queremos nosotros medir esencialmente, se dice que es una medición homodina. Homodina en el sentido que usa el mismo oscilador. Y hay, bueno, una razón bastante importante para esto, que es que la técnica que dijimos recién, si uno quisiera obtener la amplitud de la envolvente, necesita que realmente los picos estén sincronizados, ¿no? Eso es que decir que la señal de referencia y la señal de salida estén en fase. Eso, si uno tiene dos osciladores que están los dos, por ejemplo, a 1 kHz, ¿no? Bueno, eventualmente pueden tener la misma fase o no, o pueden estar levemente corridas la frecuencia de uno y otro, y entonces ir desfasándose con el tiempo, lo cual nos va a terminar arruinando nuestra medición particular. Entonces, la técnica de medición homodina va a utilizar una referencia determinada que se le va a aplicar al experimento de alguna manera, y ahí depende de lo que nosotros queramos medir, ¿no? Para tratar de que la información que queremos medir del experimento quede codificada en esa señal. Ya sea, por ahora vamos a hablar de en la amplitud de esa señal, pero no necesariamente en la amplitud. Luego, haciendo el procedimiento que describimos recién, multiplicando la referencia por la señal, obtenemos la señal está multiplicada, y al pasarlo por un pasabajos con una frecuencia de corte determinada o un tiempo característico determinado, obtenemos algo muy parecido al envolvente. Como vimos antes, lo que obteníamos era en realidad la amplitud sobre 2, por lo cual lo que se suele usar es esto. Vamos a ver por ahora, le llamamos x a la salida del lock-in. X le vamos a multiplicar por 2, esto lo hace el instrumento por nosotros, ¿no? Entonces va a ser 2 veces la salida del pasabajos y nos va a devolver directamente la envolvente a menos de un tiempo breve, que es lo que tarda en estabilizarse la señal de salida debido a este pasabajos. Esto es el caso de la medición de una señal, como la que ven acá, que es constante, o sea, estamos viendo algo en el experimento que no cambia en el tiempo. Esto de acá es lo que propiamente hace el lock-in. Estrictamente, muchos amplificadores lock-in vienen también con su propio oscilador para que lo uses, pero no estás restringido a usar el oscilador propio del lock-in. Puedes llegar a usar un oscilador externo, que puede ser un generador de funciones, ¿no? Entonces vos usas un generador de funciones para excitar el experimento, y con una T en los cables BNC te tomás una muestra de esa señal para introducirla en el lock-in y que el lock-in haga la multiplicación y haga todo esto. Lo que sí es importante es que el lock-in, cuando tome una señal externa, lo que va a hacer en realidad es fabricarse su propia referencia interna, que va a estar en fase con esta del lock-in, pero que va a garantizar que sea armónica, porque en principio esta señal que venga afuera podría ser, no sé, alguna cuadrada o alguna otra cosa. Va a garantizar que sea armónica, y digamos que para hacer la multiplicación va a garantizar que sea una señal de armónica pura, o sea, que no tenga una amplitud definida, que tenga un más menos 1, o sea, el barrido total de esto, de forma tal que la multiplicación por la referencia no nos agregue una amplitud extra que no nos interesa. A nosotros nos interesa medir la amplitud de la señal, ¿no? Bien. Por otro lado, recién mostraba un ejemplo de una medición de algo que es una variable experimental que era constante. Pero vimos antes que podía ser tranquilamente algo que varía en el tiempo. Imaginemos un esquema simple. Tenemos un oscilador y un experimento que consiste en un divisor resistivo, ¿no? Un divisor resistivo son dos resistencias, en lo cual uno mide dos resistencias en serie, uno mide en el vínculo entre esa resistencia y tierra, entre la segunda resistencia, y va a obtener una señal proporcional a la relación que hay entre las dos resistencias, por lo cual en principio uno tendría algo constante. Ahora imaginemos que la resistencia de más abajo, en realidad está conectada, es un termistor que le llaman una resistencia que varía bastante con la temperatura, y está conectada, no sé, al motor en funcionamiento de un auto, que nos muestra cómo va calentándose el bloque del motor o alguna cosa así. Entonces lo que nos va a pasar es que la amplitud de salida de nuestra señal armónica que estamos mandando, de nuestro coseno, va a estar cambiando en el tiempo, reflejando de alguna manera
algo proporcional a, o bueno, proporcional, no necesariamente proporcional, pero una amplitud que va a tener que ver con la temperatura de esa cosa que estamos midiendo. Entonces, aplicando la técnica que estábamos mostrando recién, ustedes pueden ver cómo varían esa característica en particular en el tiempo, ¿no? Se multiplican señal por referencia, se le pasa un pasabajos y si elegimos bien las frecuencias de corte o los tiempos característicos de este pasabajos, nos va a dar esencialmente la envolvente de la señal original, que es de la que tenía la información. Bueno, además de que las variaciones puedan venir del experimento, las variaciones pueden venir por la forma en que nosotros manipulamos la frecuencia que estamos generando, la frecuencia de referencia que estamos generando, la señal de referencia. Por ejemplo, una cosa que uno podría hacer es, acá en vez de omega debería haber puesto omega de t, digamos, hacer una señal de referencia que cambie la frecuencia con el tiempo. Por ejemplo, este es un barrido lineal de frecuencia. Arranca en una frecuencia lenta, ¿no? Y se va acelerando, ¿no?, a medida que pasa el tiempo. Si nuestro experimento ahora, por ejemplo, consistiese en, no sé, un filtro pasabajos, lo que nos va a pasar es que en las frecuencias lentas el filtro hace que la salida casi no se vea atenuada. Pero en las frecuencias muy rápidas, ¿no?, la amplitud va a ir cayendo. Esto es análogo a un filtro RC tipo pasabajos de los que vieron en laboratorio 3 también, ¿no? Entonces, ahora la variación de tiempo no va a tener que ver con los cambios en el tiempo de un experimento, sino con las variaciones de los parámetros que nosotros mismos ponemos. Si medimos cómo varía la señal en función del tiempo, dado que estamos introduciendo nosotros una variación de la frecuencia de referencia en función del tiempo, vamos a obtener, bueno, una señal como antes, igual, en la que al pasar el pasabajos podemos obtener la envolvente. Y ahora, si nosotros tenemos la información de cuál fue cómo fuimos variando la frecuencia en el tiempo, en vez de graficar x en función del tiempo, graficamos x en función de esa frecuencia, vamos a obtener, bueno, la respuesta espectral, digamos, del objeto que yo estoy llamando experimento acá, digamos. Que como ven tiene la forma del pasabajos, ¿no? Una línea más o menos recta en la parte de bajas frecuencias, y a medida que aumenta va a ir decayendo acá exponencialmente, digamos, ¿no? Exponencialmente no, va a ir decayendo cuadráticamente. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ¿por qué nos interesaría hacer esto? Hay tres razones por las que nos puede interesar hacer esto. Uno es filtrar una señal que sea útil para nosotros, ¿no? Hasta ahora vimos cosas que podíamos hacer con un osciloscopio tranquilamente, que es obtener a partir de una señal armónica. Uno puede adquirir muchas pantallas de osciloscopio y ir obteniendo la misma información que estábamos viendo hasta ahora. Bueno, pero con la técnica que estábamos mostrando ahora, nosotros podemos seleccionar una frecuencia, como nosotros nuestro experimento lo excitamos a una frecuencia determinada, la respuesta de lo que nosotros queremos medir está a esa frecuencia determinada, y nos permite discriminar esa frecuencia de otras que pudiera haber en el experimento que no tienen nada que ver con nuestro fenómeno que nos interesa medir. Bajo la misma idea, esto nos va a permitir mejorar la relación señal-ruido. Entonces vamos a poder medir señales que a veces los ruidos intrínsecos del experimento, de la instrumentación o de la electrónica no nos permiten medir. Y otra cosa que permite hacer esta técnica es medir digamos, los desfasajes que produce nuestro experimento, que pueden tener información relevante sobre lo que nosotros queremos medir. Yendo específicamente a lo del filtro de frecuencias. Acá está escrita la relación, digamos, de una manera un poco distinta, pero esencialmente la relación de producto interno de las series de Fourier que vieron en física 2, ¿no? Yo tengo un coseno de omega t y lo multiplico por cualquier armónico, ¿no?
a menos de un factor de normalización, me va a dar 0 o 1, en donde me va a dar 1 solamente cuando la frecuencia original sea, digamos, sea la del coseno este que estoy multiplicando, y si no, cualquier otro n me va a dar 0. O sea, lo que estoy diciendo es, cuando yo haga un integral en un periodo entero, entre 0 y t es el tiempo del periodo, ¿no? Voy a matar todos los armónicos y me voy a quedar solamente con la información del fundamental. O sea, de alguna manera, ¿no? Lo que estoy haciendo, vamos a ver que lo que está haciendo el lock-in es muy parecido a esta cuenta, ¿no? Si nosotros pasamos al continuo, esta no es estrictamente la transformada de Fourier, pero es algo parecido, ¿no? Es parecido a menos de este 2 sobre tau, y bueno, el hecho de que no estamos usando la parte de complejos acá, solo estamos usando el coseno, pero lo que ven es, si yo tengo el límite del tiempo, de un tiempo determinado de integración, ¿no? Tendiendo a infinito, de esta cuenta, bueno, me va a dar 1 si las frecuencias son idénticas, y si no son idénticas me va a dar 0. Lo mismo que decíamos antes. Por lo cual, si yo tengo algo multiplicado, si el omega prima es la señal, viene de la señal que estoy midiendo yo y lo tengo multiplicado por A, cuando la frecuencia con la que lo multiplico sea idéntica, voy a obtener ese A, esa amplitud original. Y si no, muere, digamos, ¿no? Ahora, lo que me interesa que les quede como concepto que este tau es esencialmente lo que llamamos tiempo de integración, ¿no? Y en el laboratorio de 3 ustedes vieron que bajo ciertas circunstancias un pasabajos se comporta como un integrador, ¿no? ¿Cuándo un pasabajos se comporta como un integrador? Cuando la frecuencia que ustedes están midiendo es mucho más alta, ¿no? Que la frecuencia de corte característica de ese pasabajos. O, dicho de otra manera, cuando el tiempo característico de la oscilación tuya es mucho menor que el tiempo característico de la oscilación, me refiero del fenómeno tuyo, es mucho menor que el tiempo característico del pasabajos. Sí, la oscilación está. Entonces, cuando nosotros elegimos, dado que un pasabajos se comporta como un integrador, lo que nos hace el pasabajos es algo muy parecido a esto. Y si nos hace algo muy parecido a estos, lo que vamos a obtener como resultado es algo muy parecido a lo que decíamos recién. O sea, podemos pensar el amplificador lock-in como algo que nos extrae el componente de Fourier de la frecuencia fundamental que ustedes están seleccionando a través de la frecuencia de referencia que ustedes insertaron. Y donde el tiempo de vuelta, el tau, que es esta línea amarilla acá, esta es la señal original, esta es la señal multiplicada, ¿no? El tiempo tiene que ser más grande, ¿no? Que por lo menos que un periodo mínimo para poder, digamos, integrar a algo que sea significativo. Si esto es mucho más chico que un periodo, no van a poder, van a ver una fracción de esta oscilación. No va a ser la envolvente de lo que estaban teniendo antes. Pero cuando es mucho más grande que un periodo de la referencia, lo que van a obtener como resultado de este integral, o en realidad como salida del pasabajos, es el valor medio de estos picos de acá, y que es proporcional, como vimos antes, a la envolvente. Ahora, el tiempo característico del integrador, esto es muy importante. El tiempo de integración, tiempo característico del integrador, es un parámetro fundamental para que nos funcione bien nuestra técnica de medición homodina. Porque lo que nos está diciendo de alguna manera es, acuérdense que el tiempo va como uno sobre la frecuencia, o sea, cuando uno crece, el otro decrece. Nos está diciendo esencialmente, en torno a esa frecuencia que nosotros estamos filtrando, cuántas otras frecuencias nos están entrando. Si nosotros íbamos al límite en infinito, bueno, eso sería integrar todos los tiempos posibles y nos va a dar un filtro infinitesimal. Es exactamente la amplitud en esa frecuencia. Pero claro, no se puede hacer una medición de tiempo infinito. Entonces, en un tiempo determinado, ustedes van a obtener un filtro que filtra estas frecuencias, donde puede estar eventualmente la
azul, que es la que ustedes querían, la frecuencia de este coseno que está acá. Y lo pueden diferenciar de otras líneas espectrales que pueda haber, que puedan ver en el experimento, que pueden venir de, no sé, de los 50 Hz de la corriente eléctrica, ¿no? Del tema corriente, de luces, de radios, radios de la zona, ¿no? Radio AM, radio FM, dependiendo de las frecuencias en las que estén trabajando. Y si ustedes varían el tiempo, por ejemplo, si ustedes hacen que el tiempo característico de la integración sea mucho más corto, bueno, van a obtener, digamos, un espaciado de datos, digamos, van a poder obtener un punto de este triángulo amarillo acá y de otro triángulo continuo van a poder obtener otro punto, pongámosle caricaturescamente, ¿no? Entonces van a tener información más fina en el tiempo sobre qué fue pasando con la amplitud de este fenómeno, pero a la vez lo que va a estar pasando es que el ancho de banda de aceptación de frecuencias que van a estar midiendo es mucho más ancho, ¿no? Valga la redundancia, y puede estar llegando a incluir otras frecuencias que sean indeseables. Entonces ustedes, variando el tiempo de integración, pueden filtrar mejor o filtrar peor, ¿no? Pero filtrar mejor significa que va a ser más lento el proceso de medición, y filtrar peor es un proceso de medición más rápido. Así que es un parámetro que van a tener que ajustar dependiendo de cómo, digamos, de las necesidades que tengan ustedes. Ahora, acá mencionamos que podía haber otras frecuencias de, no sé, una radio o de otros parámetros experimentales que no les interesa medir a ustedes, ¿no? También lo que puede haber es un fondo de ruido, como lo que está acá en gris, ¿no? Que para eso voy a mencionar un poco la idea de qué es esto de un fondo de ruido. Acá lo que ven es una amplitud determinada, ¿no? De un fenómeno que ustedes están excitando y que, bueno, en algún momento cambia de amplitud, pega un salto a más o menos el doble, ¿no? Bueno, si la amplitud de tu fenómeno está en el orden del más o menos 2 volts, bueno, se lo ve de esta manera. Lo que hay es se puede ver montado sobre el fenómeno que ustedes quieren medir como un pastito digamos, de señal que oscila a alta frecuencia, ¿no? Que no es necesariamente una oscilación, y ahí viene el problema, ¿no? Si nuestra señal es mucho más chica, ¿no? Bueno, en alguna parte donde la señal era más chica, compite con el ruido y no se lo ve, donde empieza a ser más grande se la empieza a ver a penitas, ¿no? Y si la señal es aún mucho más chica, puede quedar completamente, digamos, hundida dentro del ruido, completamente oculta por estos ruidos. Bueno, estos ruidos que hay, digamos, se los puede caracterizar y tienen, digamos, componentes en distintas frecuencias, pero parte del problema de esto, ¿no? Pueden tener múltiples fuentes, ¿no? Hay ruidos térmicos, ruidos que vienen digamos, de fenómenos físicos que pueden ocurrir en los semiconductores, en las resistencias. Hay ruidos que tienen que ver con la discretización de las cargas, digamos, justamente porque la corriente no es un continuo. Bueno, hay un montón de fenómenos que pueden inducir a que haya este tipo de aleatoriedades, que en el tiempo se pueden ver como ese pasto que veíamos recién, pero que cuando uno los grafica en frecuencia, o sea, esencialmente haciendo una transformada de Fourier, ¿no? Pueden tener una dependencia con la frecuencia. Hay dos ruidos que son muy típicos. Uno es el ruido rosa, que decae como 1 sobre f, la potencia espectral. La potencia espectral es esencialmente el voltaje de tu señal al cuadrado, ¿no? Dividido el ancho de banda de los bines donde estás midiendo ese ruido, pero esencialmente es algo que te va a dar proporcional a la transformada de Fourier. Y eso quiere decir que mientras más alta sea la frecuencia, bueno, más chico va a ser ese ruido y va a ir decayendo, ¿no? Hay otro tipo de ruido característico que es el ruido blanco, que esencialmente tiene una densidad espectral plana, que quiere decir que mientras más alta sea la frecuencia, la potencia espectral de ruido se va a mantener, ¿no?
Y lo que nosotros tenemos generalmente en el laboratorio va a ser una combinación de varios aspectos de estos. Por ejemplo, acá lo que tenemos una señal que tiene un ruido rosa que se ve a baja frecuencia y que a altas frecuencias el ruido rosa deja de dominar y domina un ruido blanco. Ese ruido blanco va a ser un piso de ruido que va a limitar nuestras mediciones. Y bueno, en el medio tenemos las bandas de alguna señal sí ya localizada, de que puede ser, como dije, de una radio, puede ser los 50 Hz de la línea de corriente o alguna otra cosa que nos está molestando. Entonces, el tema está en que cuando nosotros hacemos un experimento, ¿no? Nosotros vamos a querer medir algo que va a tener de fondo estas señales de ruido que estamos diciendo. Cuando uno adquiere inevitablemente la señal que uno quiere registrar y los ruidos, ¿no? Esto es lo que está pasando acá. Nosotros tenemos una señal SDT que varía en el tiempo, el fenómeno físico que queremos medir, y que está sumergido, ¿no?, debajo de un ruido determinado, que acá lo puse como un ruido de 1 sobre F, ¿no? Un ruido rosa. Si nosotros tenemos este ruido y esta señal y adquirimos esto, hacemos con un instrumento la digitalización de esto, claramente no vamos a ver la señal que queremos, ¿no? Acá está dibujado, digamos, graficado en el espectro de Fourier, cómo se vería el espectro de esta señal verde, que, claro, como varía en el tiempo, algún espectro tiene, pero bueno, es una forma, digamos, en el espacio de Fourier, de esta señal, que es una especie de campanita o alguna cosa así. Ahora, si yo amplifico esto, ¿no?, voy a también estar amplificando el ruido. Y bueno, eso es claramente un problema. No voy a ganar nada tratando de amplificar esta señal. Entonces, si yo tengo una señal que es muy chiquita, por ejemplo, si yo tengo ruidos del orden del milivolt de amplitud y tengo que medir una señal muy muy pequeña del orden de microvolts, por más que pueda amplificar, no voy a obtener la señal que yo quiero medir. No voy a poder separarla del ruido. Entonces acá es donde entra la técnica homodina que vimos antes. Lo que uno hace es modular el experimento de alguna manera, ¿no? Y entonces lo multiplica la señal por un coseno. Este 2 no va. Multiplica SDT por un coseno, ¿no? Al multiplicar SDT por un coseno, lo que hace es la información de la amplitud esta, ¿no?, va a quedar codificada en la amplitud de una portadora, que es la señal de referencia, la omega R, ¿no? O sea, esencialmente se va a ver en las bandas laterales de esa señal. ¿Por qué? Bueno, porque si uno descompone esta S como senos y cosenos, cuando uno multiplica por otro coseno, no coseno cuadrado, coseno, esencialmente la multiplicación de cosenos te va a dar la suma y la resta de las frecuencias de esos cosenos. Y bueno, la parte de la suma esencialmente va a ser omega R más las frecuencias características de esta señal verde, que nos van a quedar por los costados conformando esta señal azul, que es la señal modulada. Este proceso se llama modulación, ¿no? Lo que hacemos nosotros es, en este momento, después de haber modulado, obtenemos la salida del experimento modulada, es hacer la adquisición, la conversión, por ejemplo, con un conversor analógico digital, adquirimos esta señal. A partir de adquirir esta señal, el lock-in lo que va a hacer es el proceso de demodulación. Ahora sí, multiplicamos de vuelta por el coseno de referencia, ¿no? Volvemos a hacer lo que vimos antes, de tener, descomponer el coseno cuadrado como un coseno del doble de la frecuencia y un medio. Y esto es la señal roja que se ve acá, que queda descompuesta nuevamente en las sumas y las restas de frecuencias. Las sumas es 2 omega R y la resta es la señal original que queríamos medir. Esta señal original, para recuperarla, le tenemos que pasar un pasabajos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre haber medido la señal original directamente? Cuando nosotros hicimos esta modulación, posicionamos la información que íbamos a adquirir, a digitalizar, en una zona donde el ruido rosa era mucho más bajo. Antes el ruido era comparable con la señal, en esta zona de acá es, no sé, un 10% o un 5% de
digamos, de nuestra señal total. Cuando nosotros hacemos la demodulación, ese ruido que fue adquirido, que fue digitalizado junto con el resto de la información, nos va a quedar en la misma relación de proporción. Por lo cual, si yo posteriormente a haber aplicado un pasabajos, le amplifico esta señal, ¿no? Lo que voy a estar es de vuelta amplificando el ruido, pero la relación señal-ruido ahora tiene esta nueva composición. Si era, por ejemplo, el 5% de la amplitud de la señal, nuestro ruido, va a seguir siendo el 5%. Y voy a tener, de algo que antes era imposible de medir, voy a tener simplemente un error de un 5% en el valor medido finalmente. Bueno, eso era la segunda aplicación que habíamos dicho, la mejora de la relación señal-ruido. Para poder hacer, y esta es la otra clave importante que tienen que aprender sobre cómo utilizar el lock-in, para que esto sirva, digamos, funcione como habíamos dicho, entonces habíamos dicho que el tiempo característico del pasabajos tiene que ser mayor al periodo de mi modulación, ¿no? Bueno, pero a la vez tiene que ser menor a los tiempos característicos de la señal verde para que la podamos recuperar, ¿no? Y esto se puede ver abajo con el conjugado, ¿no? Si lo pasamos 1 sobre esto y lo pasamos a frecuencia angular acá, vemos que tenemos la frecuencia de corte acá, la frecuencia de modulación, la frecuencia de corte está acá, se ve en el mouse, ¿no? La frecuencia de corte tiene que ser menor a la frecuencia de referencia y a la frecuencia con la que estuvimos modulando para matar toda esta parte de 2 omega r y resabios que nos pueden quedar en omega r, pero tiene que ser más grande que las frecuencias características que vienen del tiempo característico de nuestro fenómeno. Si no, con el pasabajos que estamos aplicando vamos a estar matando nuestro fenómeno también. Bueno, luego esto sí puede ser amplificado. Bien, lo último que nos falta, me estoy extendiendo un poco, pero lo último que nos falta entender es que esto también sirve para medir la fase. Recién había mencionado que hacer el filtro tipo serie de Fourier, pero pasado del continuo, era parecido, tenía alguna relación con la transformada de Fourier, que es esencialmente aplicarle a una señal SDT, ¿no?, una integral de menos infinito a infinito por e a la menos i omega t, ¿no? Esa es la transformada de Fourier. Bueno, es algo parecido, no es la transformada de Fourier, ¿no? Lo estoy, para que no haya infinitos involucrados, ¿no?, lo estoy multiplicando por 1 sobre tau, e integrando de menos tau a tau. Bueno, el tau, ya saben, es el equivalente a nuestro tiempo de integración o tiempo característico de nuestro pasabajos, ¿no? Si hacemos esto, ¿no?, y multiplicamos por e a la i omega t, nosotros podemos identificar que hay una porción que esencialmente, digamos, la parte real del resultado que tenemos ahí es s de t multiplicado por coseno de omega t, ¿no?, integrado en un tiempo característico y, bueno, con el factor de peso para que no escale con el tamaño del tiempo integrado, no escale nuestra señal, así podemos recuperar esencialmente algo muy parecido a S de t. Bueno, haciendo esto, ¿no?, vamos a obtener el x de nuestro lock-in que vimos hasta ahora, ¿no? Lo que decíamos, bueno, multiplico, si mi S de t es algo proporcional a un coseno que yo metí, voy a obtener el x. Ahora, ¿qué pasa si mi señal de referencia es la azul y mi respuesta es en verde, está desfasado? Bueno, si yo hago esta multiplicación así, ya no me va a dar la amplitud, me va a dar otra cosa, me va a dar un corrimiento. Pero lo que sí puedo hacer es, si hago algo análogo a la transformada de Fourier, es decir, además de multiplicar por el coseno, multiplico la señal por un seno, ¿no?, y obtengo otro valor que le voy a llamar i. Puedo hacer una descripción de esta señal, ¿no?, en términos de x e y, ¿no? Esto se hace con el amplificador lock-in, es cuando uno tiene la señal de entrada, con el oscilador de referencia, ¿no? Esta señal uno asume que está modulada con el mismo oscilador, ¿no? El oscilador puede mezclarse con la señal de entrada directamente, o una copia de la señal de entrada puede mezclarse con un oscilador
desfasado 90 grados. Esto es sintetizado dentro del amplificador lock-in. Entonces tenés las dos multiplicaciones con los dos pasabajos y obtenés una señal X y una señal Y, ¿no? Entonces, en el mismo sentido que con los números complejos, este X e Y nos representa en el plano complejo un vector que nos representa esta señal. Y en el mismo sentido en el que uno puede describir las cosas desde los ejes cartesianos o desde la descripción polar, el θ, que surge de hacer el arco tangente de Y sobre X, o el R, que surge de hacer X cuadrado más Y cuadrado y aplicarle la raíz, nos describe completamente la respuesta esta de la onda. Pero ahora, bueno, tenemos más información que antes, ¿no? Porque antes, si todo estaba en fase, podíamos obtener algo que esencialmente iba a ser nuestra R y iba a estar expresado en el eje X, ¿no? Pero ahora, si tenemos un desfasaje, podemos recuperar el R total, o sea, la amplitud total de nuestra señal de respuesta la podemos recuperar, y también podemos recuperar si hubo un desfasaje, si hubo un corrimiento entre la señal de respuesta y la señal de referencia que estamos utilizando. Bueno, el amplificador lock-in se ve de esta manera, esencialmente. Bueno, este amplificador lock-in, el SR830, ¿no? Es un aparato que lo van a poder ver de esta manera. Tiene digamos, un BNC para la entrada, tiene un panel que genera, digamos, es el control de la señal de referencia. La señal de referencia, ya sea la interna del lock-in, ustedes la pueden sacar por uno de estos conectores BNC y llevarla al experimento para modular algo y acá controlar la amplitud o la frecuencia o lo que sea. O también pueden traer una señal de otro lado, ¿no? Y con este control les sirve esencialmente cómo tenés que fabricar tu señal de referencia interna para hacer la demodulación. En estos paneles de acá se van a mostrar los valores que ustedes pueden elegir que sean el X y el Y, o que sean el R y el θ, por ejemplo, para hacer la descripción de su experimento. O cuando adquieren de manera remota con una computadora, bueno, pueden adquirir todas juntas. También hay controles que permiten definir acá el tiempo del pasabajos que van a utilizar, ¿no? El tiempo característico, lo que mencionaba que era bastante relevante, ¿no? También el orden del pasabajos, acá aparece como 6 dB, 12 dB. Esto es esencialmente, esto no lo mencioné, pero si ustedes tienen filtros de órdenes superiores, la caída del RC que ustedes vieron en Labo 3, digamos, puede ser más violenta. Esto quiere decir puede matar con mayor ímpetu las frecuencias altas, ¿no? Mientras más alto es el orden del pasabajos. Es algo más o menos equivalente a concatenar digamos, varios pasabajos. Si yo concateno dos pasabajos RC típicos, ¿no? Digamos, en las cuentas, por lo menos, sin meterme en el detalle electrónico, dos RC que sean un pasabajo, los concateno, me da un filtro pasabajos de orden 2. Si pongo 3 RC, me da un filtro pasabajos de orden 3. Entonces, bueno, es como matar cada vez más las frecuencias altas. Pero las frecuencias bajas, como simplemente las estamos multiplicando por 1, van a sobrevivir igual. Y otra cosa que tiene acá es la sensitividad, que es esencialmente, digamos, cuando es el máximo, digamos, lo que le está diciendo es el máximo, la máxima amplitud de voltaje, digamos, que pueden medir según digamos, la configuración que pongan acá. Si yo pongo 2 milivolts, bueno, la señal más grande que voy a poder medir es un coseno que tenga una amplitud de 2 milivolts, esencialmente. ¿Por qué me importa la sensitividad? Porque en realidad la sensitividad lo que controla es en el esquema, en el esquema de acá, ahí está. Lo que controla es un amplificador que está acá, ¿no? Y que viene antes de la digitalización. Todo lo que está en el cuadrado gris es la digitalización. Acá, esto es un diagrama del lock-in SR830, ¿no? Bueno, ustedes pueden elegir aplicar algunos filtros que matan algunas frecuencias, qué sé yo. Hay una amplificación y después de la amplificación viene todo el proceso de demodulación. Este proceso obviamente viene después de una digitalización. Y esa digitalización, digamos, tiene un máximo de voltaje en el conversor ADC. Entonces, si uno le pone mucha ganancia acá, va a superar el máximo del ADC y no puede
va a perder parte de la señal. ¿Por qué me interesa poner la sensitividad? Y bueno, por una razón simple. Si yo tengo cosas de microvolts y mi conversor ADC mide hasta 5 volts y yo estoy desperdiciando un montón de los bits de mi conversor ADC. Entonces yo aplico una amplificación importante, voy a estar obteniendo una señal mucho más, digamos que utiliza mucho más bits de mi conversor ADC y cuando la digitalice y la demodule voy a obtener, digamos, una señal mucho mejor definida. O sea, hay cosas que antes me hubieran quedado muy por debajo de los bits de digitalización y no hubiera podido medir, acá las voy a poder medir. Hay otras formas de hacer el proceso de demodulación, que es hacerse, no sé, en vez de tener un amplificador lock-in, uno se puede armar con electrónica, esencialmente la multiplicación, digamos, e integración. También se pueden hacer con dispositivos embebidos, eso es algo que se está usando bastante hoy en día. Bueno, estos obviamente no son instrumentos calibrados de laboratorio, pero se pueden utilizar para aplicar la técnica. Por eso quería separar lo que es el instrumento de la técnica. Por último, una breve mención de lo que ustedes pueden hacer con las aplicaciones que puede tener un amplificador lock-in, ¿no? Que son esencialmente dos derivaciones de las funciones que vimos que tenía antes esto. Una es medir la función de transferencia de alguna cosa. Por ejemplo, otra vez con el archirrenombrado pasabajos RC que está acá. Si yo quiero medir la frecuencia de referencia, puedo aplicar acá una modulación en la entrada y medir cómo es la señal en la salida, ¿no? Como vimos antes, podemos obtener la información de la amplitud, del R, y de la fase. Y eso permite construir lo que llaman los gráficos de Bode. Los gráficos de Bode es algo que nos muestra cuál es la amplificación o reducción en el eje de arriba, comparten el mismo eje X en la frecuencia, ¿no? En función de la frecuencia graficamos, bueno, la tensión de salida dividido la tensión de entrada, ¿no? La amplificación generalmente expresada en decibeles, en dBs, ¿no? En un caso de un pasabajos nos va a dar que la división entre la amplitud de entrada y la de salida nos va a dar un 0 dB, que es un 1, ¿no? O sea, va a mantenerse todo hasta que llegas a la frecuencia de corte característica y eso va, la amplitud va a empezar a caer. Pero además, otra cosa que si recuerdan de laboratorio 3 o de física 3, hay un cambio de fase que se produce debido al pasabajos y esa fase también la pueden medir, ¿no? Con la misma técnica que dijimos antes, midiendo el X y el Y y con el arco tangente, o simplemente el instrumento nos puede informar cuál es la fase. Entonces permite construir directamente los gráficos de Bode que nos muestran cómo es la respuesta de un sistema, ¿no? Esto en particular lo pueden aplicar en la guía para ver la guía de piezoeléctrico. La guía de piezoeléctrico esencialmente van a tener un aparato como este, es un cristal de cuarzo que está conectado a unos BNCs que están por acá atrás, y que ustedes le pueden excitar el cristal con una señal, ¿no? Y medir la respuesta, ¿no? Acá, si lo vemos más de cerca, esencialmente el cristal este, bueno, fue construido para tener determinadas frecuencias de resonancia que ustedes van a tratar de averiguar. En la guía, que está acá, les muestran dos modelos de cómo comparar ese cristal con un circuito eléctrico, ¿no? Y las ecuaciones de esos modelos. Bueno, así como recién mostré que se puede caracterizar un pasabajos y ver cómo es la respuesta en un barrido de frecuencia, ver cuál es la respuesta espectral, ¿no? Bueno, con el lock-in ustedes van a poder hacer un barrido de frecuencias y ver cuál es la respuesta de la salida de este piezoeléctrico, que la van a poder asociar, ¿no? A los parámetros característicos del circuito equivalente, ¿no? Que propone como modelo la guía. Por otro lado, la otra aplicación que está en la otra guía es lo de mediciones que compiten en amplitud con el ruido. Por ejemplo, acá tenemos bueno, antes de hacer esto voy a mostrar lo de la guía, que van a tener algo que se ve así, que es, esto es un conector BNC conectado, hay una resistencia acá chiquitita que no se ve,
10K, creo que era 10K, y un cable de cobre, ¿no? Un cable de cobre que cierra el circuito. Normalmente un cable es un conductor, no lo piensa uno como una resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es ínfima. La resistencia va a ser la resistividad, bueno, integrada a lo largo de toda la longitud del cable, ¿no? Entonces, si ustedes miden la longitud del cable y tratan de medir la resistencia de esta, pueden obtener la resistividad del cobre, o eso debería ocurrir, ¿no? Pero claro, como la resistencia es tan pequeña, la señal que uno le introduzca a esto, si uno usa esto como un divisor resistivo, va a ser muy pequeña y va a competir con el ruido. Si no modula de alguna manera, ¿no? Esta medición, por ejemplo, tiene... Esto es un ejemplo didáctico, ¿no? Acá uno tiene una modulación que tiene que ver con el fenómeno que quiere medir y que está en el orden del más o menos 1 volt, y acá tiene un ruido del más o menos 5 volts. Bueno, eso es, al multiplicarlo por la señal de referencia nos queda este pastiche de acá, que tampoco se ve nada, pero cuando uno le pasa un pasabajos, lo que obtiene de vuelta es la modulación esta de acá. Bueno, algo parecido, no es exactamente esto, pero en el mismo sentido que antes de medir la función de transferencia de este sistema, pero ahora ya no con un pasabajo, sino con un divisor resistivo, van a obtener una frecuencia muy pequeña, una respuesta que, digamos, en fase con la referencia muy pequeña, pero que gracias a la amplificación lock-in y a la capacidad de extraer acá, digamos, de mejorar la relación señal-ruido, van a poder obtener una señal separada del ruido que va a dar cuenta de la amplitud relacionada con ese divisor resistivo, donde una de las patas de ese divisor resistivo va a ser el cable de cobre que están midiendo. Así que bueno, esa es la presentación de las dos experiencias para hacer. Se me hizo un poco largo el video, pero espero que haya quedado claro, y cualquier consulta la vemos en clase.